Muy buenas, perezosos y perezosas de la cocina. En este vídeo tampoco vamos a aprender ni una ni dos, sino varias recetas mexicanas que os dejarán con la boca abierta. Pues vamos calentando fogones, que arrancamos. ¡Viva México, cabrones! En primer lugar vamos a preparar unos nachos de maíz paso a paso. Veréis que no tienen nada que ver con los industriales, y todo con nuestras garritas. ¡Ignacio! Para nuestros ignacios necesitaremos sal, agua templada, 350 gramos de harina de maíz y papel vegetal, que aunque es vegetal no se come. Añadimos la sal a la harina, un poquito de agua y mezclamos hasta que quede más o menos esta textura, poquito a poco, Veremos que esta masa se rompe con facilidad, no es problema. Es debido a que el maíz no contiene gluten, por tanto es apto para celíacos. Simplemente hay que tratarlo con más delicadeza mientras la manipulamos. Ahora haremos las bolitas con mucho cuidado, más o menos de este tamaño. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¡Aquí! Nos tiene que quedar una cosita así. No, otra vez no. Y la dejamos reposar unos 5 minutitos. Ahora colocaremos nuestra bolita de maíz sobre una hoja de papel vegetal y cubrimos con otra. Chafamos suavemente y estiraremos con un rodillo. Si no tenéis, podéis usar el rollo de papel film, un bate o sentaros encima, hasta que quede lo más fina posible, y quitaremos la primera hoja. Engrasaremos un poquito la sartén con aceite de oliva, lo ponemos a fuego medio y colocamos la tortita de esta manera. Bueno, también podéis ponerla del revés. Quitamos la capa de arriba y hacemos vuelta y vuelta. Haremos el mismo proceso con todas las demás. Y paciencia, que no siempre sale bien. Tienes que hacer presión, ¿ya? Salió mal el pancito. Perdón, corte. Una vez hayamos dejado enfriar nuestras tortitas de maíz bien tapadas con un trapo, procederemos a cortarlo en triángulos. El tamaño ya es a vuestro gusto. Y las freiremos en aceite caliente hasta que estén doradas, con cuidado de no apelmazarlas, para que se hagan bien por todos lados. Y aún calientes, especiaremos al gusto. Fácil, ¿verdad? Ahora haremos unas tortitas de trigo siguiendo la receta más mainstream y tradicional. Como sabéis, no soy muy fan de las harinas refinadas, pero me ha sido imposible encontrar harina de trigo integral. Pero si tenéis opción, no dudéis en decantaros por productos integrales con menos procesos industriales. ¡Tortita de trigo! Para ello necesitaremos 250 gramos de harina de trigo. Diluimos un poco de sal en el agua templada y añadimos 100 mililitros. Ponemos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y comenzamos a amasar, de fuera a dentro, y después con las manos. Y dejamos reposar nuestra masa feliz unos 5 minutos. Oh yeah. Ten en cuenta que esta masa es bastante suave, así es que amasaremos con aceite en lugar de con harina para hacer las bolitas. Continuamos con la receta de un guacamole flipante. Pero antes vamos a conocer las propiedades de su ingrediente principal de la mano de nuestro experto, el profesor Avocado. Avocado. Muy buenas, chingones. El aguacatero viene de la familia de las lauráceas y crece en climas cálidos. Mi nombre proviene del azteca aguacatl, que significa testículo. Muy graciosos estos aztecas. Estoy cargado de grasas saludables, vitamina C y D, minerales como el magnesio y el potasio. Soy rico en ácido fólico, por lo que soy perfecto para deportistas y embarazadas. Actúo como relajante del sistema nervioso. ¡Una maravilla! Avocado. 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 ¡Guacamole! Para nuestro guacamole necesitaremos 4 tomates rojos, una cebolla dulce o roja, 3 aguacates, sal al gusto, ajo en polvo, pimienta, el zumo de una lima, cilantro y jalapeño. Ahora haremos dados con nuestro tomate partiéndolo por la mitad y haciendo cortes en vertical y horizontal de más o menos 1 centímetro. Haremos lo mismo con la cebolla. El tipo de corte lo tenéis en los vídeos anteriores. Ahora escurriremos bien el tomate para que no nos agüe el guacamole y reservaremos. Es el turno de nuestro aguacate, pero ojo que tiene truco. Lo partiremos por la mitad con mucho cuidado sobre una tabla sin que el cuchillo pase por el camino de las garras. Quitamos el hueso del centro y haremos cortes en vertical y horizontal siempre, y cuidado, respetando la piel. Muy bien, así, vertical y horizontal, vertical y horizontal. Y separaremos la pulpa de la piel ayudándonos con una cuchara y rascando bien para aprovechar todo el aguacate. Como veréis, esta es la forma más limpia que hay de hacerlo. Y ahora ya solo queda añadir nuestra cebolla,
nuestro tomate bien escurrido, el cilantro, el jalapeño, la pimienta, el ajo en polvo, el zumo de lima, aceite de oliva virgen extra y mezclamos. Y por último, pero no menos importante, la receta de nuestras fajitas. ¡Fajitas! Para ello utilizaremos cebolla morada, seitán, pimiento rojo y pimiento verde. Cortaremos el pimiento quitando la parte superior, las pinzas y cortando en tiras y después por la mitad. Haremos el mismo proceso con el rojo, en tiras y por la mitad. Partimos la cebolla de la misma manera, en tiras curiosamente. Y haremos lo mismo con nuestro seitán salvaje. Partiremos por la mitad y en tiras finitas. Tiene que quedar una cosita así. Si no sabéis cómo preparar el seitán, tenéis el vídeo dentro de la olla. Ajá. Lo liamos como un caramelo y comienza el sacrificio. en el que os explico con detalle cómo prepararlo. Ahora salteamos primero el seitán hasta que esté dorado y añadimos las verduras y las especias y removemos 15 minutos. Y ahora petaremos nuestra fajita todo lo que podamos. De esta manera, aunque el orden de los factores no altera el producto. Le damos un pequeño golpe de sartén y listo. Oh, ahora sí. Oh, cómo me voy a poner. Oh. ¿Dónde estoy? Así que te gusta el guacamole, ¿eh? ¿Cuántos aguacates han caído para saciar tu gumia? Sloth. No lo sé. Desátame. No me va el bondage, abocado. Ahora vas a probar tu propia medicina, maldito vegano. Esto me va a doler a mí más que a ti. No, no te atrevas. ¡No! Si todo el mundo fuera vegano, no habría espacio en el mundo para el cultivo. Los veganos comen pescado. Los veganos toman no gastan en huevo. el ganado. Los humanos tienen colmillas porque son carnívoros. No, para, por Los favor. veganos solo comen lechuga. La tauromaquia es No. cultura. Vale, eso no me la trago ni yo. Los veganos sois una secta. No. Seguro que a veces comes jamón. Para. Os faltan proteínas. Vale, tú ganas. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Aguacate, cabrón. Quiero que te suscribas, que le des a like y a la campanita, que compartas y comentes, o no pararé de tocarte los aguacates. Vale, todo genial. Pero a mí ahora quién me suelta.